Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de la Fundación Punto de Encuentro. Queremos llevarle a usted este día un programa que esperamos sea de edificación para su vida, que podamos entregarle un contenido que usted pueda aprovechar y que pueda servirle. En esta oportunidad nosotros queremos entregarle a usted el conocimiento que tenemos acerca de un tema muy importante y que está en boga en estos minutos, que tiene que ver con el consumo de alcohol y drogas en nuestro país. Tenemos la bendición de contar en nuestro staff de participantes, ¿cierto? Gustavo, usted ya lo conoce, es parte de nuestra fundación. Él es magíster en drogodependencia y él nos va a ilustrar hoy en día cómo está la situación, que yo creo que es preocupante. Todos intuimos que es un problema que está siendo exacerbado en estos tiempos de pandemia, en los cuales hay mucha necesidad, ¿cierto?, de evadir quizás algún problema que pueda estar presentándose en su vida. Vamos a hablar más de eso en detalle, pero a continuación quiero presentarle a Gustavo, que está ahí con nosotros, y a Patricia Águila, también nuestra terapeuta ocupacional, que también tiene cosas muy importantes que decirnos hoy día. Gustavo, para iniciar esta conversación, nosotros queríamos hacerte una pregunta. ¿Cómo son las drogas que habitualmente son consumidas en nuestro país, en Chile? ¿Cómo lo ves tú? Y si esto que nosotros olfateamos, ¿cierto?, en el aire, que hay un aumento del consumo de drogas, ¿es efectivo o no en pandemia? Hola Andrea, hola Patricia, un saludo también muy cordial a cada uno de los televidentes que nos han acompañado en estos programas de reflexión de la Fundación Punto de Encuentro. Y hoy día, como decía Andrea, verdaderamente deseamos hacer énfasis en algo tan importante como el consumo de alcohol, droga. Y efectivamente, hoy día, en medio de este confinamiento, de la emergencia sanitaria, de la pandemia que realizamos mundialmente, se ha visto y se ha documentado en nuestro país un aumento del consumo de alcohol y drogas. Incluso en la última encuesta que hace el SENDA, el servicio el ex CONACE, ¿cierto?, que el Servicio Nacional de Estupefacientes en nuestro país, se hace un estudio de cerca de 35.000 personas y el 75% de estos 35.000 ya reconocen haber tenido un consumo de alcohol y un consumo de alcohol que ha traído algún tipo de problema. Efectivamente está en aumento y hoy día en el país vemos un aumento lamentable de las drogas más lícitas como el alcohol, pero también de drogas ilícitas que también, como todo lo que ha pasado en medio de la emergencia sanitaria, también ofrecen una mayor cercanía. Por ejemplo, hay reparto a domicilio de marihuana, cocaína y de otras drogas. Entonces, hay un aumento del consumo, una facilidad para obtener la droga de una mayor manera. Y no solamente en drogas hemos visto en este tiempo una complejidad, sino también hay otro tipo de adicciones, por llamarlo así, como los juegos. Hay hartos juegos en línea, de apuestas, que se han visto aumentadas las conexiones a esos grupos. Hay gente que juega póker por internet o otro tipo de cartas. Y también el uso o consumo de la pornografía como una adicción en algunos momentos se ha visto aumentada en medio de la emergencia sanitaria. Qué terrible el panorama. Como, que si bien es cierto, claro, tú nos estás ilustrando acerca de que no solamente el consumo de alcohol y droga y qué tipo de droga está siendo, es cierto, mucho problema o problemática en las familias que ya están, ¿no es cierto?, afectadas por quizás otros tantos problemas más socioeconómicos y también de convivencia dentro del hogar. Te quería preguntar, Gustavo, y aquí también a Patricia, la edad de inicio del alcohol y del consumo de alcohol y marihuana en nuestros niños. Nosotros, como papás también lo digo, nos preocupa el consumo de alcohol en adolescentes, y no solamente alcohol, como decías tú, sino que marihuana. No sé si Pati, dentro de su expertise, ella es terapeuta ocupacional, nos puede dar alguna información a nuestra conversación. La verdad es que el consumo de alcohol y drogas empieza muy pequeño, ya en sexto básico se ven algunos niños que empiezan a consumir, y como papás tenemos que estar muy, muy atentos. Hay que fijarse siempre en los amigos que tienen los hijos,
saber con quiénes se juntan, tener siempre la preocupación de estar atentos a cuáles son los amigos y también los hábitos que tienen sus amigos. Y cuando empiezan a ir a fiestas, ya séptimo, octavo, primero medio, ¿cierto? Tener la precaución de llevar a nuestros hijos a la fiesta y también traerlos de vuelta. Hay muchos papás que muchas veces piensan que la responsabilidad después de que lo dejaron, todos la dejan a otros papás que van por sus hijos, y los papás no se preocupan tampoco en qué estado llegan sus hijos. Entonces yo creo que es muy importante como papás estar muy, muy atentos y estar siempre yendo a buscarlos y crear las instancias también de conversar, donde los niños tengan la confianza para poder contarnos qué fue lo que pasó, cómo estuvo la fiesta, también conversar estos temas con ellos, porque hay que dar la confianza también para que ellos puedan estar siempre pendientes de podernos contar. Pero como papás también tenemos que tener la precaución, como les decía, de estar, si alguien nos va a traer a nuestro hijo a nuestra casa, ¿cierto? Prender la luz, hablar con ellos y ver también las condiciones en que llegan. Nosotros tenemos que estar muy, muy atentos, porque la verdad es que si no estamos con las antenas puestas, si no estamos pendientes de lo que pasa con nuestros hijos, perdemos un poco el control de lo que está pasando en nuestra casa, y también no podemos poner el alto, ¿cierto? O medir las consecuencias que esto puede tener. Debemos recordar que muchas veces a chiquillos en los colegios, ¿cierto? Fiestas de graduación o cosas así también llegan hasta quedar en un coma etílico debido a la cantidad de alcohol que ingieren, porque no saben cuánto tomar, no saben tampoco en qué condiciones quedan, porque también se desbandan. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y procurar de que todo esto sea lo más tarde posible, como papá, no incentivarles, no decirles, qué bien, te estás haciendo hombre, ¿cierto? Como muchas veces antiguamente se les decía a los hombres, ¿cierto? Porque consumían. Siempre tener la precaución, y también lo mismo con el consumo de lo que es la droga. El consumo de marihuana, ¿cierto? Que es una de las drogas que hoy en día es la de inicio y que los niños tienen mucha más factibilidad y que ahora también incluso mucha gente las planta en sus casas. También tratar de evitar estos consumos y tratar de que sean lo más tardíos posible, y lo posible que no sean, porque su cerebro se está configurando. Exactamente, y justamente eso que acabas de decir es lo que le queríamos preguntar a Gustavo acerca, porque él nos contaba que hay datos estadísticos, ¿cierto?, acerca de la realidad de nuestro país sobre el inicio del consumo, Gustavo. Sí, es importante lo que comentaba Pati, cómo las familias tienen que estar presentes, y lamentablemente se ha visto ya documentadamente de que la edad promedio nacional de consumo, del inicio de consumo de alcohol, Pati hablaba de sexto básico, y no es una cosa ajena, lejana, sino que a los 13 años se habla que es la edad de promedio de inicio de consumo de alcohol, y en marihuana es una edad muy cercana, estamos hablando de 14 años como edad promedio nacional de inicio de consumo de alcohol. En nuestro país es uno de los países que más consumo de marihuana tiene en el cono, en el sector de América. Si bien es cierto, Uruguay tiene una política distinta frente al acercamiento a la marihuana, y también la población tiende a pensar que hay que tener una mirada más cariñosa con la marihuana al ser una planta, al ser natural. Empieza a existir también este discurso distorsionado y de que la droga podría ser algo inocuo. Vemos una edad temprana de inicio del consumo de alcohol, de marihuana también, porque la población empieza a ver que esto es como normal. Pati hablaba de no incentivar el consumo, y cuántas veces uno ha visto en fiestas que preparan un terremoto para los niños, este trago típico de pipeño con helado de piña, ¿cierto? A los niños se los hace con canadaray, aunque no nos auspicia, ¿cierto? Una comenta canadaray y helado de piña también. Entonces empieza a existir ya en los niños como, bueno, un aprendizaje de que esto es normal, que un día voy a tomar. Y también pues, uno ve el refuerzo que hay a diario en la publicidad, en los eventos deportivos. O sea, recién ahora los equipos de fútbol están viendo de que si es auspiciado por una cerveza, que tenga la marca de la cerveza sin alcohol. Pero hasta hace muy poco tiempo atrás, cada uno de los eventos deportivos eran auspiciados por distintas compañías de alcoholes, cervecerías, o los eventos culturales, un concierto, ¿cierto? Estaba auspiciado por una marca de alcohol, y eso hace que uno asocie a esto tan agradable, un concierto, vi algo bonito, escuché esto, lo asocio con algo bueno. Mira, esta marca de cerveza me lo trajo, entonces va a ser que bueno, o este vino me lo trajo, parece que bueno. El consumo en sí
no debería ser algo malo, pero la gente no sabe moderarlo y también muchas veces le da una preponderancia mayor en su vida a algo que finalmente es algo accesorio, secundario, que no tiene ningún problema si no existe. Entonces, es importante estar atento a eso, a la edad de inicio y a cómo nos acercamos con los menores y cómo la población se maneja frente al consumo. Sí, Gustavo, qué importante eso. Y ahora calza perfecto la pregunta, ¿por qué llegamos a consumir alcohol? ¿Por qué algo que debiera ser quizás no bien permitido, digamos, en su mayoría, como dices tú, que está socialmente bien aceptado, sino que ¿por qué llegamos a consumir y transformarnos en drogadictos o en alcohólicos? Si nos podría explicar. Yo haría un énfasis antes de transformarnos en drogadictos, en alcohólicos, que hay gente que nunca va a tener un nivel de consumo con estos niveles de intoxicaciones, o con un síndrome de abstinencia que va a dar cuenta de la dependencia al alcohol o a la sustancia. Pero sí hay un consumo problemático sumamente importante en la población. Si quizás nos vamos a ver los extremos, no tenemos una población con adicciones tan profundas. Y quizás en la punta de la pirámide que vamos a desarrollar para mirar a esa población va a ser un número menor de las personas que están con un problema severo de alcoholismo que existe en el país, que es difundido, que no hay tratamientos muy claros para él, pero tenemos un número mayor todavía de personas que hacen uso, más abajo de la pirámide, del alcohol, de la marihuana, como recreacionalmente. Y ahí, en la pregunta del por qué, quizás hay que entrar en el para qué este grupo de personas está haciendo este uso. Y hay varias respuestas. O sea, hay un grupo de personas que llega aquí hay un aporte de un profesor de Valparaíso, don Iván de Arramentería. Un grupo de personas dice que llega a encontrarle una función de utilidad al consumo. Y acá está la posibilidad de escapar de la realidad cotidiana, la posibilidad de ampliar la experiencia global, la posibilidad de quizás vencer la fatiga, el cansancio. En el segmento de transporte, minería, son hoy día donde existe el mayor número de consumo. Y uno escucha incentivos perversos de repente en el transporte. Hay personas que ganan un bono en un camión porque tienen que transportar la carga de Puerto Bueno a Valparaíso en, no sé, 12 horas, por poner un ejemplo, 15 horas, y va a haber un bono económico más atractivo al desempeño de su tarea si llega en ese tiempo con la carga en buen estado. Y hay un incentivo perverso porque muchas personas piensan que podrían hacer uso, por ejemplo, de la cocaína, que va a tener una función de utilidad para estar despierto y poder llegar con la carga a buen puerto, pero sin darse cuenta del daño físico que está haciendo, el daño colateral que trae para su cuerpo y después la dependencia que se va a hacer en este círculo vicioso que él va a decir, mira, me quiero ganar el bono, quizás los pensamientos no son tan concretos, pero en algunas personas me ocurre así, me quiero ganar el bono, entonces, oye, me conviene usar cocaína para estar despierto y llegar. Entonces, muy sutilmente, la droga va entrando a ser un espacio de conveniencia, va dando utilidades a las personas. Estoy cansado de esta semana de trabajo, ha sido muy pesada. Uno veía, ahora no tanto, porque estamos en distintas fases de avanzada en la ciudad, pero uno veía los viernes las cervecerías, los pubs, las chuperías, con todos los trabajadores de oficinas, los happy hours o de distintos niveles educacional, pero todos consumiendo para un poco liberarnos de este estrés, vencer la fatiga y aumentar probablemente después la productividad. En otros casos, para tomar decisiones, para potenciar las relaciones interpersonales. O sea, lamentablemente, las drogas vienen a resolver momentáneamente, de mala manera, con efectos posteriores muy fuertes, pero vienen a resolver, entre comillas, un problema para alguien que quiere algo inmediato. Y esta sociedad, ya hemos aprendido de la inmediatez de las cosas, la necesidad que se resuelvan las cosas rápidamente. Entonces la droga viene con esa utilidad en un momento. Andrita, quería agregar eso también, que también, si tú piensas en los niños que son más chicos, pensando un poco en la otra población que Gustavo habló más de los adultos, ¿cierto? Y los jóvenes también tienen un problema muchas veces de que tienen baja autoestima o que tienen pocas habilidades sociales, ¿cierto? O pocas herramientas para afrontar a los demás. Entonces muchas veces comienzan con el consumo por la presión del grupo, ¿cierto? Los adolescentes tenemos que tener en claro que
ellos necesitan pertenecer a un grupo. Ellos pierden un poco de la identidad, ¿cierto?, de lo que es el grupo familiar y se empiezan a concentrar más en lo que son los amigos. Y es la identidad que ellos les da para poder identificarse, ¿cierto? Y necesitan identificarse con un grupo. Por lo tanto, muchas veces este grupo al que ellos se insertan, ellos están consumiendo, están empezando, ¿cierto?, al consumo de alcohol o de drogas, y como no tienen las herramientas para decir que no saben cómo decir que no, o piensan que a lo mejor son rechazados por el grupo si es que ellos no consumen y no tienen estas habilidades sociales, ¿cierto? Puede que también esto les haga empezar a consumir. También a veces problemas que pueden haber en la casa, ¿cierto? Cuando hay problemas familiares de los papás, o los papás están enfrentando un divorcio, o una separación, ¿cierto? O problemas económicos, o que haya algún otro problema, como decía Gustavo, en una forma de evadirse, ellos empiezan entonces con este consumo para olvidarse un poco de lo que pasa. Pensemos en antiguamente, ¿cierto?, lo que hemos escuchado muchas veces de los niños que consumían, por ejemplo, neopren, ¿cierto?, y que era para olvidarse del hambre que tenían. Bueno, esto, aunque no es igual, ¿cierto?, los niños muchas veces para olvidarse del problema que tuvieron o de alguna situación en particular, niños que son a veces abusados, ¿cierto?, comienzan con este consumo para olvidar ciertas situaciones de su vida. ¿Por qué? Porque esas situaciones, ¿cierto?, lo lastiman y como no tienen las herramientas y no saben cómo afrontarlo, porque su cerebro y todavía no tienen las habilidades y no se les han dado esas habilidades, entonces ellos comienzan con el consumo. Por eso es que es importante que nosotros como papás estemos atentos también y como profesionales, ¿cierto?, de la salud podamos también poderlos ayudar. Y la idea de este programa para que después se nos acerquen las personas y nos puedan preguntar. Exactamente, es justamente Gustavo Dino. Sí, yo quisiera ahondar lo que dice Pati, que sí es interesante. Como papás, como tíos, como adultos, como miembros de la sociedad hay que estar atentos a esto. Si bien Pati grafica esto, yo hablaba un poco de los adultos, pero la verdad, estas tres funciones de utilidad del consumo pueden estar dadas en toda edad, porque hay un uso más laboral, o hablábamos de este ejemplo, el camión, pero también uno más festivo, la necesidad de romper con la rutina, y otro eufórico, con la necesidad de cargar el dolor y la frustración. O sea, si nos encontramos con una familia que está viviendo una separación, donde hay poca comunicación, donde los hijos han quedado de lado, probablemente suene atractivo el evadir. En unos minutos alguien va a poder evadir esto con el consumo de alguna sustancia y va a pensar torpemente la persona que ha logrado encontrar un alivio. Y puede que haya un alivio al momento inmediato, pero con consecuencias negativas y profundas a largo plazo. El consumo de alcohol deja secuelas. Hay estigmas del consumo de alcohol en las personas que lo hacen por largo tiempo. De la misma manera el consumo de marihuana, que se ve tan sano, que hoy día está de moda, incluso está de moda el cómo aumentarla en la casa, cómo desarrollar un indoor para poder cuidar las plantitas, pero está siendo un consumo disparado en este tiempo y en medio del confinamiento se ha visto aumentado y lo terrible es que esto suma angustia. Es probable que alguien no resuelva de fondo, o sea, nadie va a resolver de fondo sus necesidades con el consumo, y probablemente suma angustia y se asocian otras patologías de salud mental e incluso desenlaces fatales como una ideación suicida o un acto suicida. Exactamente. ¿Cómo olvidar mi experiencia también en algún minuto de mi vida como voluntaria de un comedor en que asistían caballeros, señores, ¿cierto?, ya de edad y no tan avanzada de edad, que tenían problemas de alcohol y contaban, porque la misión era sentarse y compartir con ellos un plato de comida y escuchar su historia. Y había gente que había sido súper ilustrada, abogado, qué sé yo, gente que tenía familia, que no estaba en la calle de siempre, tuvo una vida detrás, y por problemas de este mal uso o mal entender de esta vía de escape que el alcohol y las drogas lo perdieron todo, la dignidad, todo. Así que es súper importante. Yo quería consultarte, Gustavo, acerca de qué medidas preventivas, porque estamos viendo que la literatura, ¿cierto?, las estadísticas hablan de un consumo precoz, o un inicio precoz, perdón, del consumo de alcohol y drogas en niños de 13, 14 años, me muero. Entonces, ¿a qué hay que estar atentos? ¿Qué es lo que tenemos que estar pendientes en nuestra familia o en algún conocido? Aquí yo creo que Pati puede ser un buen aporte, pero como medida preventiva, uno es estar en primer lugar con los menores, con los adolescentes, con los más chicos, estando muy cerca de ellos, conociendo bien de sus vidas, y no normalizando los consumos. Hoy día tenemos que al máximo hacer ver de que nadie, ¿cierto?,
necesita consumir cerveza o vino, ni integrar a los hijos. Hay familias que hacen uso de esto a hijos que no sean mayores de edad, aun cuando uno diga ¿qué diferencia hay entre los 18 y 17 años? Ninguna, pero por poner una etapa, al mayor de edad le estamos dando una atribución de que puede manejar, de que se hace responsable ante la ley. Bueno, entonces también démosle la atribución de que ahí podrá, que la familia hace uso de un vaso de alcohol en la mesa, de hacerlo así. Y sobre todo, cuestionarnos el consumo. Yo creo que no lo necesitamos, no necesitamos del alcohol. Ahora, uno ve hasta los usos en la misma Biblia, de usos como digestivos, ¿cierto? Recomendaciones, mira, para tu enfermedad, para tu dolor de estómago, usa un poco de alcohol. Pero lamentablemente cuesta que la gente ponga los límites. Yo creo que lo importante hoy día es poner límites tempranos para el uso. Bueno, como habíamos dicho en un comienzo, y decía Gustavo también, es importante que como papás tengamos mucha precaución, ¿cierto? Que estemos muy atentos a las señales y también a ver a quiénes son los compañeros y los amigos de nuestros hijos. Y es importante también la parte de tener una rutina, tener hábitos. Cuando los niños son criados, ¿cierto? Con hábitos, con ciertas rutinas, también es mucho más fácil manejarlos y que ellos estén atentos a cumplir estas cosas. Si nosotros como papás no le tenemos hábitos, no le damos una rutina, los niños obviamente no van a saber en qué parte moverse o cómo moverse, y es importante entonces tener estos hábitos. Si no tienen hábitos a los 13, 14 años, ¿cierto? No tienen límites, nosotros como papás no hemos puesto límites, obviamente los hijos se van a desbandar cuando lleguen a cierta edad y cuando ya simplemente no tengamos tanta preponderancia sobre sus decisiones. Tengo que pensar que a los 13, 14, 15 años ellos empiezan ya a tomar decisiones sobre sus vidas y empiezan a tener relaciones con los compañeros, ¿cierto? Y muchas veces ni siquiera nos llaman, no saben, uno no sabe lo que están haciendo o pueden simplemente estar mintiendo los papás, lo que pasa. Entonces es importante que nosotros, antes de esa edad, podamos poner los límites, podamos poner normas, ¿cierto?, en nuestro hogar para que nuestro hijo sepa cuál es el encuadre donde se maneja. También es importante, pensando en los adultos mayores que también tienen un consumo de alcohol, ¿cierto? Muchas veces por la soledad, por estar aislados, más ahora en este tiempo de pandemia, que ellos también tengan una rutina, preocuparse también de estarlos llamando, preocuparse de lo que están haciendo, ver la posibilidad de que ellos también tengan actividades en su tiempo, porque cuando la gente no tiene alguna actividad y todo, comienzan entonces a llenar este tiempo muchas veces, ¿cierto? Y a evadirse de esta soledad o de esta parte que ellos se sienten aislados a través de lo que es el consumo de las drogas, del alcohol o de marihuana o otro tipo de drogas. Entonces es importante, por eso decíamos, de tener una rutina, tener actividades, que el tiempo de sociedad sea un tiempo activo, que sea una ociosidad, ¿cierto? Donde yo haga alguna actividad, que lea, que vea el computador, ¿cierto? Alguna cosa, pertenecer a algún club, a algún deporte. Siempre hay actividades, siempre hay cosas que uno puede hacer. Cuando yo lleno mi tiempo, ¿cierto? No estoy pensando en otras cosas. Hay un dicho que dice, la sociedad es la madre de todos los vicios. Y la verdad es que es muy cierto. Mientras uno tiene tiempo libre y no hace nada, hace cabeza de pescado, como se dice literalmente. Entonces es importante que tengamos esos tiempos de inactividad, pero que sea un ocio activo. Muchas gracias, Pati, por todo lo que nos acabas de decir. Es gratificante pensar también, ¿cierto?, que estos consejos pueden servirle a alguien que está escuchando en este momento. Gustavo, tú nos tienes que contar acerca del tratamiento. ¿Qué nos puedes decir? ¿Hay tratamiento? Claramente, sí. La palabra tratamiento sí tiene una carga bien simpática, porque muchas veces uno se encuentra con una familia que está tratando que alguien cambie, mientras que esa persona solamente miente y está tratamiento. Pero no, efectivamente hay una posibilidad de acercarse y de buscar un espacio de salud. Y a nivel de país, cada uno de los centros de salud, los CEFAM, los ECOF, tienen una primera respuesta frente al consumo de alcohol y frente al consumo de drogas, que pareciera elemental, pero si uno es bastante ordenado y riguroso en asistir a estas horas, puede abandonar el consumo. Hay muchas personas que han salido adelante con estas terapias y con un componente farmacológico en el trabajo y también psicológico en el trabajo de estas áreas de adicción. Y también hemos visto a nivel cristiano un desarrollo importante de algunos centros donde se ha desarrollado un trabajo con la población, acercándose al consumo y estableciendo límites y luego finalmente la abstinencia total.
la recuperación. Y ahí claramente uno ve en el trasfondo de algunos centros que trabajan con las personas y van viendo que vayan siendo renovadas porque han conocido de algo superior de la palabra de Dios. Y ahí quizás es oportuno pensar que frente a esta multitud de ofertas de consumo, de ofertas de cosas de las que podemos hoy día volvernos adictos, y están las palabras de Pablo, ¿cierto?, que hablan de que todo me es lícito, pero no todo me conviene, que todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar con ninguna. Y ahí está la posibilidad de asirse, de tomarse de Dios para no ser dominado por ningún tipo de sustancia, ni situación, ni espacio que busque de alguna forma alterar la vida de la persona. Qué interesante, podríamos estar 2 horas hablando, ¿cierto?, acerca de este flagelo que es el consumo de alcohol y droga. Pero como es costumbre y habitual en nuestro programa, nosotros tratamos de llevarle a usted también la palabra que edifica y que le puede ayudar a salir del problema en que puede estar viviendo. En Romanos 13:14 nos dice la Biblia: más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y más adelante en el Salmo 40, en el versículo 2 dice: me sacó del foso la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida de que yo caminaba me estabilizó. Palabra verdadera, ¿cierto?, que viene de Dios y que nos da esa fortaleza y esa confianza en que Jesús todo lo puede. En eso es lo que tenemos que depositar, ¿no es cierto?, nuestra confianza hoy más que nunca. Le damos las muchas gracias a todos ustedes que sintonizaron este programa y que lo están viendo a la hora que pueda, en la noche, en la tarde o en la mañana, ¿cierto? Y les dejamos este mensaje que ojalá sea de utilidad. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.